amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Odette Margall y estamos aquí en un espacio más de Creativarte, un espacio para el arte, para la psicología y el psicoanálisis. Recuerda, mis redes sociales son CPAPP, Centro Psicoterapéutico en Arte, Psicología y Psicoanálisis, y Magilan Arfes, Descubre tu Imaginación. Y bueno, pues acuérdate que este es Creativarte. Y como ya he venido diciendo, estoy estrenando canal. Tengo poquito tiempo, hay poquitos audios, digo videos. Pero bueno, te voy a agradecer que le des un like en Creativarte-Creativarte-. ¿Ok? Este es mío porque hay otros Creativartes que no son míos. Creativarte-. Y bueno, ojalá te pido le des un like, un suscribirse, ¿sí? Suscribirse y si quieres, si te gusta, compartirlo. Bueno, pues hoy voy a ser yo la que va a llevar el programa porque tenía ganas. Tenía ganas de hacer un programa yo. Bueno, cuando estaba yo en la radio, en streaming, a veces, muchas ocasiones di yo el programa, ¿no? Yo lo narraba, yo lo llevaba a cabo, de diferentes temas. Ahí también me puedes buscar, estoy en iVoox, I, B de vaca, O, X, como Odette Margall, y ahí hay más de 300 audios, y hay varios donde yo lo llevo a cabo el programa. Y bueno, en esta ocasión te quiero hablar de Wilfred Bion. Yo suelo dar una mesa de estudio sobre psicoanálisis contemporáneo. Y bueno, pues uno de los que revisamos es precisamente a Wilfred Bion. Y luego te voy a hablar de Christopher Wallace y Thomas Ogden, que también son muy importantes, sobre todo ahorita en esta parte contemporánea, ¿no? Que se está dando a conocer y que pues cada vez como que con esta pandemia se está pensando más en pensar, ¿no? En el otro y pensar en uno como analista, ¿no? Y bueno, como sabrás, yo me suelo, bueno, no lo sabes, pero te lo voy a comentar, porque bueno, en la radio ya lo sabían, que me suelo basar en algún documento, ¿no? Y bueno, uno de los que yo presento durante la mesa de estudio es uno que se llama Abrirse al pensamiento es abrirse al otro. Abrirse al pensamiento es abrirse al otro. Una reflexión sobre el respeto y la alteridad de Wilfred Bion. O sea, abrirse al pensamiento y abrirse al otro, ¿no? Ella es Silvina Vázquez, ¿no? ¿Y de dónde es? Es de la Universidad del Rosario. Y bueno, ella comienza abriendo un proverbio cabalístico que es anónimo, ¿no? Que dice, pensar es pensar, siempre algo de forma diferente. Y bueno, para entrar a ver y saber sobre Bion, pues Bion nos enseña y nos va llevando a eso, a pensar. ¿En qué consiste pensar? ¿Qué condiciones posibilitan la aparición de un pensamiento? ¿Por qué es tan difícil pensar nuevos pensamientos? Y más aún, aceptar los pensamientos nuevos de los otros. ¿Por qué se asemejan tanto en su dificultad y su riqueza la acción de conocer a una nueva persona, de recibirla, de darle cobijo en nuestras vidas y la posibilidad de pensar de forma diferente? Es pensar siempre sobre nosotros y desde nosotros. Todo esto es en pregunta. O podemos dejar a un lado nuestro nosotros para decir nuestro no a otros.
y así pensar sobre ellos. Pensar desde nosotros para otros, o como intentamos esbozar en estas líneas, pensar desde nosotros junto con los otros, que es muy diferente. Pensar desde nosotros junto con los otros. ¿En qué manera, si es que hay alguna, se puede compatibilizar el reconocimiento de nuestras identidades y la de los otros? Con el respeto considerado hacia lo que es novedoso. Ellos suponen. Estas son algunas de las preguntas que intentaré contestar en este texto, pero sí sobre lo que más me gustaría reflexionar con la esperanza de que cada uno de los que me escuchen, ¿no? Y que vislumbren, ¿no? De posibles respuestas. O sea, nos podamos responder a toda esta serie de preguntas, ¿no? que ella hace y que tiene que ver, ¿no? Con este autor, ¿no? Que mucho es del conocimiento de su obra de Wilfred Bion, ¿no? Yo le puse de título que me anunciaron que era Wilfred Bion y sus orígenes. Cuando yo leí este ensayo de esta psicoanalista, ¿no? A mí lo que me llamó mucho la atención de este ensayo es la historia de Wilfred Bion, ¿no? O sea, cómo es que empieza a encontrar sus términos que los que conocemos a Wilfred Bion, pues son muy de él, ¿no? Como el continente contenido, el terror sin nombre, el sin memoria y sin deseo, el pensamiento alfa, pensamiento beta, y bueno, estos son como los más, y el reverie, ¿no? O sea, son palabras importantes que él va conociendo a través de su proceso emocional. Alguna vez yo encontré, bueno, más bien yo estudié, ¿no? Hace muchos años, hace más de 10 años, esta clínica contemporánea, pero se llamaba de otra manera, ¿no? En ese entonces se nombraba como la clínica del vacío. Y bueno, pues hoy se vive mucho más la clínica del vacío. Si hace 10 años era así como que novedoso, no más, no, lo tomé en 2009. Sí, era así súper novedoso, ¿no? La clínica del vacío, o sea, el vacío, vamos a hablar del vacío. Pues hoy cada vez se habla más del vacío, porque los analistas cada vez y la sociedad cada vez está dando cuenta más de lo que significa ese vacío. O sea, es que me siento vacío, es que no me encuentro, ¿no? Entonces es esto, pensar en nosotros y pensar para los otros, ¿no? Pensar en nosotros y pensar para los otros es empezar a pensar en la posibilidad de poder salir de ese vacío, ¿no? Porque estoy reconociendo al otro y me estoy reconociendo a mí misma, ¿no? Entonces, ella, ¿no? Va narrando, él es, bueno, Wilfred se llama Wilfred Ruprecht Bion, es tan solo uno más de estos terapeutas que abrieron paso en el siglo XX, ¿no? Y bueno, pues ella habla también sobre Emmanuel Levinas. De él no lo conozco mucho, ¿no? Y bueno, déjame. Bueno, es el Bion, es tan solo uno más en este aspecto de filósofo, ¿no? Sin embargo, por lo que atañe al impacto de la guerra de
cavilaciones teóricas, destaca entre sus colegas. Él nació en Mathura, una provincia del noreste de la India, en septiembre de 1897, proveniente de una familia de clase media con aspiraciones, y su padre trabajaba como empleado menor del Imperio Británico. Fue criado con alguno de los privilegios de los que gozaban los colonos. Con apenas 8 años, sus padres más bien lo enviaron como alumno pupilo, o sea, muy chiquito, 8 años, al Bishop's Stortford College en Inglaterra. O sea, se separó de sus papás, ¿no? Y debemos recordar que en aquellos años, pues habían institutrices, ¿no? Y habían, pues, pupilos, ¿no? Un maestro que se hacía cargo de esto en aquellos años, ¿no? O sea, los padres, si eran de una situación acomodada, pues dejaban a los hijos al manejo de aquellos otros, ¿no? De las institutrices, maestros, que guiaran a los jóvenes, ¿no? Y bueno, dice, habiendo dejado atrás los recuerdos de la infancia en la India y de los amorosos cuidados de su Aya, la adolescencia en el internado inglés debió habérsele hecho eterna por triste. Esto es bien importante, ¿no? De cómo para él esta historia pues marcó mucho su teoría, ¿no? Mucho, ¿no? Entre la soledad del recién llegado, el escaso contacto con su familia, que apenas y de repente sus papás lo visitaban, y la incomprensión de sus educadores, quienes al parecer le achacaban una constante falta de disciplina. Con el estallido, es que ella va poniendo pequeños números de referencia y dice, según su segunda esposa y editora, haciendo un paréntesis de esto, según su esposa y editora francesa, la infancia de Villon vendría a ser algo así como la descripción de la adaptación heroica de un niño a la pérdida, el dolor y la austeridad infligida. Todo ello empeorado por el hecho de que, al ser un niño cuya infancia había transcurrido en la India, ni empatizaba ni daba por supuestas las normas de la clase media alta inglesa. Entonces, pues sí, vamos viendo que esta historia, ¿no? Va, como les vengo diciendo, va a repercutir en su historia, ¿no? Y bueno, continúa. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial y ya enlistado en el ejército, se convirtió en comandante de tanques y fue condecorado en 1900 con las medallas de Distinguished, ¿no? Service Order, el DSO, del Imperio Británico, y con la Cross de Chevalier de la Legión de Honor francesa. Tras la batalla de Amiens, desde muy joven, las sensaciones del desarraigo y el apartamiento de sus raíces y sus seres queridos, junto con la exposición a entornos hostiles, tiñen su biografía. Cierto es que suelen ser complicados hacer transferencias directas entre las circunstancias particulares de la vida de un autor y lo creativo en su obra. Por otro lado, no es difícil encontrar numerosos artículos sobre el impacto que la guerra tuvo en la elaboración de su teoría sobre el pensamiento. Así es, ¿no? Porque sí lo marcó, como les vengo diciendo, ¿no?
Además de está en un artículo de su TED, ya citado, puede consultarse el Skiriski, ¿no? Dice, bueno, cierto es que suelen ser complicadas hacer transferencias por las circunstancias particulares. El mismo Bion no dejaría de reflexionar sobre ello, aunque de forma oblicua, en sus diversos libros, artículos y seminarios, y de forma más directa en sus memorias de guerra, que es de 1997. Y estas memorias, junto con sus otros escritos biográficos, fueron publicados de forma póstuma por su segunda esposa francesa. Me estoy permitiendo leer, para poder hablar mejor de él y no hablar de porque podría ser, ¿no? Que yo hablara de cómo me impactó su historia, que como dice su esposa, ¿no? Su historia infantil, el haber sido separado de sus padres, el llegar a un lugar donde no era muy querido, porque en aquellos entonces, pues tampoco la comunidad británica no le abría mucho, o sea, eran de alguna manera racistas con los de la India, ¿no? Aunque vinieran de situaciones importantes, o sea, no se abrían fácilmente. Entonces, imagínate este niño joven, luego adolescente, que tuvo que trabajar con él mismo, ¿no? Para poder entender o en un momento resentirse con esa sociedad, ¿no? Y fue hasta la Primera Guerra Mundial cuando estuvo a cargo de estos tanques y la Primera Guerra Mundial, además de su historia, va repercutiendo en todo lo que él nos dejó, ¿no? Porque para él, la guerra lo formó y lo ayudó a no resentirse. Sí, así fue, ¿no? Y bueno, voy a continuar. Dice, el mismo Bion, dice, la experiencia desintegradora de ambas guerras, dice, luego de la Primera Guerra, Bion estudió historia en el Queen's College de Oxford y posteriormente medicina en el University College de Londres. Allí es donde parece haber escuchado por primera vez hablar del psicoanálisis, pero no a través de la escuela freudiana, sino de Wilfred Trotter, o sea, un colega del mismo nombre, ¿no? Que era neurocirujano, que había publicado un estudio titulado Instintos de Heart in Peace and War, ¿no? Dice, basado en los traumáticos sucesos de la guerra. Ya como médico, Bion comienza a hacer estudios especializados en psicoterapia en la clínica Tavistock de Londres. Durante los años previos a la Segunda Guerra, Bion realiza el análisis de Samuel Beckett e inicia su propio análisis con John Trickman, que es un psicoanalista que se había declarado objetor de conciencia en 1916. Pero ¿qué debe interrumpir en 1940 cuando el gobierno británico lo recomienda, o sea, lo vuelve a
lo recomisiona como médico y teniente del cuerpo médico del Ejército Real. Es entonces, a partir de su trabajo como médico en diversos hospitales militares, que Bion empieza a trabajar con pequeños grupos de combatientes atendiendo lo que por entonces se conocía como shell shock o trauma de guerra. Esto inicia el trabajo psicoanalítico con grupos, que es la experiencia que procede la investigación posterior de Bion con grupos de pacientes, esta vez civiles, en la clínica Tavistock. Sí, él en un principio, pues sí, trabajó, así como Winnicott trabajó con los niños y las madres, ¿no? Y los psicóticos en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Bion, pues se metió mucho en el trabajo con los impactos de la guerra en los soldados, ¿no? En la guerra, el objetivo del enemigo es aterrorizar, y es aterrorizante, de forma tal que no puedes pensar claramente. Esto es lo que dijo Bion. Mientras que tu objetivo es continuar pensando con claridad, más allá de lo adverso o terrible que pueda ser la situación. O sea, pues, ahí es donde él comienza a darse cuenta de que yo creo que también muy influenciado por esto de lo que leyó, ¿no? De los memorias de guerra, ¿no? Bueno, que él escribió y que luego leyó, ¿no? De lo vulnerable que era la mente del soldado combatiente, ¿no? Entonces, lo vuelvo a repetir, en la guerra el objetivo del enemigo es aterrorizarte de forma tal que puedas pensar, que no puedas pensar claramente, mientras que tu objetivo es continuar pensando con claridad, más allá de la adversa o terrible que pueda ser la situación. Y esto lo podemos pensar hoy, en la actualidad, ¿no? En este momento, por ejemplo, de pandemia. O sea, pues muchos desde que comenzó el año pasado, lo hemos comparado, asimilado como aquellos entonces de la guerra, ¿no? Porque esta es una guerra donde te tiene sumergido y en muchas ocasiones sin querer ni pensar. O sea, no quiero pensar, porque pensar me lleva a darme cuenta de que hay una realidad que no me gusta, que es estar confinado, que no puedo hacer lo que quiero, que me tienen de alguna manera esclavizada a un virus desconocido que se vuelve monstruoso, ¿no? Y no te deja pensar, ¿no? Y el objetivo de este virus es aterrorizarte, ¿no? Entonces dice, pensar empieza a ser percibido por el joven Bion como pensar a través de la catástrofe, o cuando menos como un impulso emotivo lleno de coraje para no capitular ante la desarticulación y el desmembramiento. Esto es de Bion, de 1979, y en sus memorias apunta la siguiente conversación con un oficial de mayor rango sucedida luego de la batalla de Amiens. Que también esto está bien interesante, de cómo él habla con este oficial de rango mayor y de alguna manera también le repercute en su forma de pensar, ¿no? Y de cómo lo que dijo anteriormente, ¿no? De cómo el enemigo es aterrorizarte, pero a veces los mismos compatriotas o la misma gente te puede llevar a aterrorizarte, ¿no? O sea, y eso te deja no te permite pensar, porque te asustan, ¿no? Ahorita, por ejemplo, con la pandemia, o sea, cuánta gente no se pone fuera de sí porque ya te saliste de la limpieza o ya te quitaste el
cubrebocas, o falta, o no, qué miedo salir, ¿no? Entonces, el otro es un enemigo. Es como lo he escuchado en muchas ocasiones. El otro, o sea, ya el estar con el otro es un enemigo, porque ese otro me va a contagiar, ¿no? Y entonces ya no me permite pensar, me alejo, ¿no? Entonces, él en esta dice, la batalla de Amiens, les voy a leer esto, antes de leerles lo que él le dijo a este soldado de rango mayor, ¿no? Dice, la batalla de Amiens, que comenzó el 8 de agosto de 1918 e inició la ofensiva final de las fuerzas aliadas, es rememorada con todo lujo de detalles en uno de sus diarios publicados de Bion, que describe esta fecha como el día de su muerte. Como si una parte de su identidad hubiese sido aniquilada por lo funesto de ese día. Relata cómo acompañó durante horas en una trinchera a un oficial muy joven, el cabo Sweeting, cuyo pecho desgarrado por las balas dejaba al aire la mitad del único pulmón que le quedaba. El patetismo del relato se acrecienta a medida que Bion va elaborando cada uno de los detalles de esas horas. Las preguntas que le hacía Sweeting. Why can't I go, sir? Mother, will you write to me, mother, sir? O sea, mamá, por favor, escríbeme. Y le decía, ¿no? A Bion, dice, o el hecho de que una vez que fueron rescatados, obligaron al chico ya casi moribundo a caminar hasta la enfermería, puesto que las camillas estaban ocupadas. Y dice, ¿cómo es que, vuelvo a decir, ¿no? Lo que su esposa dijo en sus memorias, ¿no? Que pues todo esto marcó la vida de Wilfred Bion. Y gracias, digo, porque pues así es la vida, ¿no? Las experiencias nos dejan algo nuevo. Y como lo he dicho en otros programas que tuve con una colega reflexionando sobre Víctor Frank, ¿no? La búsqueda de la identidad, ¿no? La búsqueda de la felicidad, o sea, que se hacía la misma pregunta, ¿no? ¿Qué voy a hacer si salgo vivo de todo esto? ¿De qué manera voy a decirle al otro, enseñarle al otro y hablarle al otro para darle algo mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a salir de esta pandemia? ¿Qué vamos a enseñar al otro? Por lo pronto, hoy, tener una escucha más como él decía, sin memoria ni deseo, ¿no? Una escucha, saber escuchar el silencio, porque también es algo muy de Bion. Saber escuchar el silencio, respetar el silencio del paciente, ¿no? Y aprender a escuchar eso que nos está diciendo, que nos impacta a través de una contratransferencia, ¿no? Y se escucha, lo escuchamos y le damos ese regreso que él dice reverie, ¿no? Entonces es como él empieza a decir, pensar es algo muy importante, ¿no? Dejar de pensar te obligua, te encierra y te lleva a una situación emocionalmente psicotizante, ¿no? Entonces, él habla de esto que dice que fue para él el día de su muerte, en este episodio. Dice, en sus memorias apunta la siguiente conversación con un oficial mayor y dice, Bion, le dice,
Carter, estoy harto de esta guerra. Y Carter le dice, no me diga, dijo sarcásticamente. Pensaba que la mayoría de gente ya había llegado a esa conclusión hace bastante tiempo. Y Bion, sí, pero no me refiero a... quiero decir, allí afuera, solo hay malditos asesinatos. Estuve junto a un mensajero que tenía sus entrañas destrozadas. Y Carter, este oficial de mayor rango, le dice, no creo que eso sea algo de lo que preocuparse. Es lo habitual por aquí, pero al menos uno está con gente decente. ¿No? Dice coraje, corazón y recuerdo. Estas tres palabras comparten la misma raíz etimológica. La voz latina cordis, que significa corazón. Coraje viene de corazón, al igual que recuerdo significa volver a pensar por el corazón y resulta ser de la misma familia que acordar, cuyo significado sería el mundo medieval latino, que no toma la voz griega como corazón, cardia, sino la indoeuropea, que significa cubrir u ocultar. Curiosamente, la expresión inglesa para aprender de memoria resulta ser to learn by heart y la francesa parcours. Bueno, es que no se pronuncia francés, ¿no? Pero to learn by heart es aprender con el corazón. Y obviamente, ¿no? Estas tres palabras es para proteger el pensamiento y no abandonarse al patriotismo obsceno del oficial Carter. O sea, se acuñó a estas tres palabras: coraje, corazón y recuerdo. Coraje, corazón y recuerdo. Porque bueno, también una de las palabras, de las muchas palabras que él nos dejó, como para pensarlas, ¿no? Es ataque y fuga. Ataque y fuga, ¿no? O sea, el hablar de Wilfred Bion sí lleva un buen rato, ¿no? Porque ataque y fuga también es un concepto muy de él, que también, pues, quedó acuñado durante este proceso de su vida, ¿no? Y bueno, en donde estoy, y bueno, para proteger al pensamiento y no abandonarse al patriotismo obsceno del oficial Carter. Por ejemplo, quien no tiene empacho en comentar con los oficiales jóvenes no sirve para mucho, excepto para dejarse matar o posiblemente ganarse la cruz de victoria y entonces, sí, enloquecer. Aunque en su obra teórica no haya alusiones directas a estos episodios traumáticos de su biografía, sí que es posible detectar una circulación de metáforas en las que se relacionan ambos ámbitos. Pero, ¿y esto es fundamental sin contaminarse? Algunos autores observan con suerte de concomitancia entre el concepto bioniano de contenedor-contenido, ¿no? Y los tanques que él mismo conducía y que le ofrecían una protección imprescindible para atravesar el campo de batalla, aunque no exenta de convertirse en una trampa mortal. Según recoge Souter en sus memorias, relata cómo un puñado de oficiales mueren abrazados por el fuego dentro de un tanque de guerra, enfatizando así cómo el factor contenedor puede llegar a ser una experiencia abrasiva para el contenido. ¿Cómo ahora que publiqué el programa,
me encantaría que pudieran hacer algunas observaciones o preguntas con respecto a esto, de lo que fue la vida de Bion y lo que fue marcando en su trascendencia, ¿no? Y cómo repercutió en su vida, ¿no? Porque dice, otra de las metáforas que a partir de sus experiencias en Amiens reelabora, aparece que su estudio sobre el concepto de arrogancia. En On Arrogance, Bion escribe cómo el paciente que se siente rodeado por asociaciones mentales impregnadas de crueldad dispara otros tipos de asociaciones igualmente crueles, estúpidas o arrogantes, como si los pensamientos teñidos de omnipotencia fueran una suerte de balas o esquirlas hirientes que lastiman la psique de quien las emite y de quien las recibe. Según Bion, el pensamiento sería algo así como un órgano interior que nos habilita para aprender de la experiencia. Pero esto solo si somos capaces de digerir las emociones y sensaciones que genera el contacto con la realidad. Emociones y sensaciones que, recordemos, viajan más rápido que las palabras y que desbordan ampliamente el patrullaje de la conciencia, del ego y del yo. Dice, los objetos valiosos que se mueven en nuestro mundo interno, sean personajes, funciones o cualquier otra cosa, pueden resultar en un momento dado incómodo para la vida, odio o antipatía, sino simplemente por extraños, por extranjeros, por otros. Y déjenme encontrar que es cotidiana que dirige la conciencia. Posiblemente la conciencia intente controlarlos y ante la dificultad de hacerlo procure su deterioro o anulación. El asunto es que la conciencia no tiene acceso a ese mundo y tampoco cuenta con la llave de acceso. Por eso el trabajo con el paciente es tan necesario que como analista trabajes contigo mismo, ¿no? Como decía, como lo leí en un principio, pensar en nosotros y para los otros, ¿no? Porque sí, esto que dice él es muy cierto. El paciente te puede llegar, sí lo sabemos, ¿no? Con ataque y fuga. Ahí viene el ataque y fuga. O sea, te atacan, ¿no? Te lastiman, pero no es que sea a ti, es a lo que representas tú, ¿no? Porque acuérdate que en la transferencia somos todo, ¿no? Somos padre, madre, jefe, sociedad, somos todo, ¿no? Entonces, aprender a escuchar aprender a ver esta transferencia y escuchar nuestra contratransferencia, que es regresar el reverí y no espantarse, ¿no? Ante esta crueldad, ¿no? Como él, yo creo que fue lo que hizo con este oficial mayor, ¿no? Que pues no, como que para qué escucharlo, ¿no? O sea, no le servía de nada a Bion quedarse con esa expresión de indiferencia del oficial Carter, ¿no? Entonces, para él era mejor pensar en algo diferente, ¿no? Y bueno, dice, según Bion, el pensamiento sería algo así como un órgano interior que nos habilita para aprender de la experiencia. Pero esto solo si somos capaces de digerir las emociones y sensaciones que generan el contacto con la realidad. Emociones y sensaciones que, recordemos, viajan más rápido que las palabras y que se desbordan ampliamente el patrullaje de la conciencia del ego.
Cuando dichas emociones superan con creces los umbrales de tolerancia del dolor y de la frustración, hará falta entonces mucho corazón y coraje para pensar y de esta forma afrontar el sufrimiento mental propio y ajeno. Y dice, es interesante añadir aquí la importante función que Bion le adjudica al sueño como un factor que trabaja en favor de la integración de los contenidos mentales. Y no tan solo como disfraz del principio del placer. De esta forma, amplía la función del sueño, no solo por considerarla esencial para el establecimiento de la vigilia, sino porque se da cuenta de que la función letárgica continúa activa cuando estamos despiertos. Y bueno, cuando dichas emociones, y lo revelante aquí es comprender que la mente humana, por lo general, necesita de al menos otra mente humana para pensar, ¿no? Que es la función que viene siendo, por ejemplo, la madre, el ambiente, o en este caso nosotros como analistas, ¿no? Dice, mucho corazón y coraje para pensar y de esta forma afrontar el sufrimiento mental. Lo relevante aquí es comprender que la mente humana por lo general necesita de al menos otra mente humana para pensar. Lo que vendría a ser algo así como integrar la experiencia emotiva y sensorial desbordante con el fin de cuidar y sostener lo que podríamos llamar una suerte de ecología mental. El pensamiento en Bion no emerge como un recogimiento individual al estilo cartesiano, sino como una relación de al menos dos personas. Una suerte de intermente o interself que se pone en funcionamiento gracias a un acuerdo benéfico entre ambas partes. Muchos años después, conceptualizaría este proceso como la función alfa, proceso de pensar, que justamente con otros factores integrará lo que algunos psicoanalistas llaman la constelación del pensamiento. Dice, a partir de la publicación de Aprendiendo de la Experiencia, Bion continúa profundizando sus investigaciones sobre los factores que se interrelacionan en la función del pensamiento, además de lo de la reverie o la ensoñación, la relación contenedor-contenido y el apparatus for thinking, o sea, el aparato para pensar. Comprendiendo que en la función alfa añade otro factor de importancia, la tolerancia ante la duda. Hoy diríamos paciencia, para aceptar los momentos de desintegración, aquello que en términos intrapsíquicos equivaldría a las oscilaciones entre la posición esquizoparanoide y la posición depresiva a lo que se había referido Melanie Klein. Gracias a esta recepción, el infante puede comenzar a tolerar la frustración o el fracaso. Paradójicamente, lo vivido por Bion durante la guerra como una experiencia de desgarro y violencia típicamente masculina, le sirve para teorizar sobre la función materna y el buen desarrollo del psiquismo de la infancia, que es donde él sitúa la fuente de la creatividad. Tanto en la función del pensamiento como en la materna, se da una relación de al menos dos personas, en la que una toma el lugar del contenedor, recibiendo las proyecciones o contenidos emocionales que la otra persona no puede digerir sola, para devolverlas generosamente con el fin de que ésta pueda integrarlas, que es el reverie. La función materna y la del pensamiento están estrechamente conectadas a través de la reverie.
o ensoñación, que ambas requieren la disposición de quien ocupa el rol contenedor para conectar de forma libre e imaginativa con los contenidos emotivos de la vida interna. En este aspecto hay en los cuidadores maternos algo bien generoso y valiente cuando son capaces de brindar este tipo de cuidados y no abandonar al infante a la soledad que en su mundo interno equivale a desesperación y locura. La capacidad de la mente de la madre para la ensoñación, o sea, para el reverie, es el órgano receptor para las sensaciones que la conciencia infantil va cosechando. Y eso es mucho del trabajo que nosotros como analistas pues vamos desempeñando, ¿no? O sea, estamos, bueno, al menos yo y algunos otros colegas, estamos acostumbrados a reconocer que el otro llega muchas veces enfurecido, enojado, perdón, con vacío, sin pensar, no trae pensamientos más que obsesiones. Y sí, hay muchos ataques, ¿no? Se ataca a la relación terapéutica como también como de aguante, ¿no? Así como dice bien el contenedor. O sea, uno es el contenedor del contenido, ¿no? Y eso lo acuñó cuando él era el soldado que trabajaba en el tanque de guerra. O sea, cómo el tanque te puede cuidar, ¿no? Como también te puede destrozar. Porque, pues sí, había en ese, nosotros lo sabemos porque lo hemos visto, digo, en películas, ¿no? Como muchas veces los tanques son destrozados y se destroza al soldado que está dentro, ¿no? Entonces, el pensamiento se destroza. Entonces, es bien importante aprender a ver a través del tanque, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una metáfora, ¿no? Del tanque, ya ves que tiene sus visores, ¿no? Entonces vas viendo y vas dándote cuenta que hay afuera. Entonces, nosotros somos esos contenedores que estamos recibiendo, ¿no? Y estamos viendo y somos los que vamos a regresar, ¿no? Somos los que vamos a compartir. Y es lo que es la función materna, ¿no? Ayudar a pensar a su bebé. O sea, como primero recibiendo. Yo recibo lo que tú me das, lo que tú necesitas, te escucho tu silencio, escucho tu palabra, escucho tu llanto. Y yo le doy nombre y lo voy sintiendo y es así como te voy conociendo. Y tú me vas, y ese conocimiento me hace estar más en disposición del otro, ¿no? Y bueno, como dice él, para Bion la guerra fue una experiencia de desgarro y violencia típicamente masculina y bueno, pues de ahí retomó la parte materna, ¿no? O sea, no se dejó como para él fue así como para mí como que el caso con el oficial Carter fue como muy porque dice, ¿no? Que fue el día de su muerte, pero también el día que revivió, porque creo que lo marcó, ¿no? Así como, ¿por qué puede ser la gente tan indiferente, ¿no? ¿Por qué puede ser tan indolente? ¿Por qué no pueden pensar, ¿no? Entonces, como que también se quedó así como en otra palabra que él tenía, ¿no? O sea, como lo leí hace rato, en esa arrogancia, ¿no? La arrogancia, el arrogante no escucha, no escucha, no te alimenta, no te regresa, no te da nada, ¿no? Y bueno, pues dice, ya para ir cerrando, dice, tanto en la función del pensamiento
como en la materna, se da una relación de al menos dos personas, en la que una toma el lugar de contenedor, recibiendo las proyecciones o contenidos emocionales de la otra persona que no puede digerir sola, ¿no? Y para devolverlas generosamente con el fin de que ésta pueda integrarlas. La función materna y el pensamiento están estrechamente conectados a través de la reverie o ensoñación que ambos requieren. En este aspecto hay en los cuidadores maternos algo bien generoso y valiente cuando son capaces de brindar este tipo de cuidados y no abandonar al infante a la soledad, que en su mundo interno y que equivale a la desesperación y la locura. La capacidad de la madre para la ensoñación, o sea, para el reverie, es el órgano receptor para las sensaciones que la conciencia infantil va cosechando. Esto es de Bion. Dice, la analogía que Bion desarrolla entre el reverie materna y el pensamiento cristaliza también a partir de la nutrición. En la relación materno-infantil, contenedor y contenido, hay un canal físico que provee al niño de la leche materna y que resembla el canal psíquico a partir del cual el niño también recibe el amor de sus cuidadores. Y gracias a esta recepción, el infante puede comenzar a tolerar la frustración o el fracaso. Dice, este paralelismo mente-cuerpo está en la base del postulado que sostiene una parte importante de su teoría sobre el pensar. La verdad resulta esencial para la salud psíquica. El efecto sobre la personalidad de esta carencia es análoga al efecto de la inanición física sobre la psique. O sea que esta es otra de las palabras de la verdad. Ataque, fuga, verdad, pensar, reverie, contenedor, contenido. Son palabras que él fue acuñando y que fue pensando durante este proceso de impacto durante la guerra, ¿no? El concepto de verdad se vuelve tan esencial para el pensamiento como el alimento lo es para el cuerpo humano. La verdad como alimento de la psique requiere de la ensoñación como condición de su fluir. Cabe preguntarse qué entiende Bion por verdad. En este contexto, puesto que es obvio que no se está aludiendo aquí a una verdad matemática del tipo 2 más 2 igual a 4. Verdad refiere a este caso a la posibilidad de la madre o de quien ocupa el rol contenedor de sentir junto con el niño el darle el tiempo y el espacio preciso a sus verdaderas demandas o necesidades. Se trata, por lo tanto, de un tipo de verdad común, es decir, que solo puede ser establecida desde lo transpersonal y trasciende la maternidad biológica. Basta pensar en los tipos de verdades a las que alude cualquier científico, artista o teórico de lo público. Son las verdades del mundo interno, sin las cuales el cuidador, el ciudadano, se le arrebata peligrosamente la capacidad del pensamiento y sus frutos. Un tipo de pensamiento que se origina en el cara a cara con otro ser humano y que se cultiva simultáneamente con el respeto y el amor a la vida. Estando la verdad en la trayectoria del amor a la vida, el que no pueda vivir la experiencia de lo vivido, tampoco encontrará nada gratificante en frecuentar la verdad. Hay verdades enlatadas y en conserva, y otras medias verdades que se arrojan como piedras para calificar y descalificar a los rivales. Por eso son tan opuestos un científico creador y un artista, al psicópata que juega con las emociones de los demás a base de manipular la verdad y ejercer la mentira panfletaria y estratégicamente manipulada. Esto no es de Bion, esto es de Rodríguez Piedra Buena.
José Antonio Rodríguez Piedrabuena. Y bueno, pues con esto me despido, ¿no? Hace un programa pasado, precisamente hablé con una colega, Eti Kuferman, sobre la verdad del psicoanalista, ¿no? Que decía, nos acuñamos también en Ana Freud, que Ana Freud decía que para ser un buen psicoanalista hay que hablar con la verdad, ¿no? Buscar la verdad, buscar la verdad. Y bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues me despido dándote las gracias por estar aquí conmigo y ojalá me hagas comentarios de qué te pareció, si me faltó algo, lo que sea, ¿no? Y bueno, para mí Bion es todo. Winnicott también. Thomas Ogden, Christopher Wallace. O sea, son es lo que leo y lo que me gusta. Y por ahí decía un psicoanalista, lo que lees es lo que eres. Eso es lo que soy. Y bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos para la próxima, ¿no? Que tengo una invitada. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Bye. Gracias. Acuérdate de darle like a Creativarte_ en YouTube, en suscribirte y compartir. Por favor, si te gustó. Gracias. Bye.